Muy buenos días. Vamos a continuar nuestra clase y espero que el material de la semana pasada ustedes lo hayan podido desarrollar, lo hayan terminado. Recuerden de que estos puntos son muy importantes que ustedes lo comprendan. Y para esto, por ejemplo, el tema del día de hoy, que es movimiento de proyectiles, como también caída libre, aunque nos estamos retrasando, así que vamos a tener que avanzar a toda máquina, pero sin antes, no descuidando tu aprendizaje. Eso es lo más importante para nosotros, que tú aprendas. Podríamos compensar el horario buscando un espacio donde tú tengas disponible y también ponernos al día. Pero lo que buscamos ahora es que puedas ir comprendiendo poco a poco todo esto. En primer lugar, voy a compartirles mi pantalla para hacer ya nuestro tema del día de hoy. Aquí está. Muy bien. El tema del día de hoy es movimiento en dos dimensiones. Así que el objetivo principal de este tema es poder comprender qué es lo que está pasando con el caso de los proyectiles, qué es lo que pasa con el caso de lanzar una pelota en el aire. Si yo agarro y lanzo una pelota en el aire, ¿qué es lo que está sucediendo en esa parte? La física es así de emocionante. No solamente tienes que resolver con una fórmula, porque las fórmulas van a ser sencillas. Ya la semana pasada habíamos hablado de esas fórmulas, como por ejemplo, velocidad final es igual a la velocidad de inicio más la aceleración por el tiempo. Esta fórmula de aquí lo vamos a utilizar. También otra fórmula que vas a tener que recordar de la clase pasada es esta. Velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad de inicio al cuadrado más dos veces la aceleración por el desplazamiento. No olvidemos aquí que el desplazamiento lo podemos simbolizar con un triángulo y una S. Este es el desplazamiento. Fórmula siguiente. La fórmula siguiente es distancia, o mejor dicho, desplazamiento es igual a la velocidad de inicio por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Estas son las tres fórmulas importantes que tenemos que manejar. Ustedes deben tenerlo ya separados, deben tenerlos separados en un cuaderno y en ese cuaderno deben estar anotando quién es A, quién es BDI, quién es BDF. Y esto nos va a ayudar, estas fórmulas nos van a ayudar a explicar esto. Esta idea del planeta con un cañón, que si nosotros lanzamos una bola de cañón y al momento de lanzarlo lo lanzamos con poca velocidad, una idea importante que Galileo Galilei y también Isaac Newton comprendieron fue esto, que al momento de lanzar desde un cañón una pequeña bola, esa bola con una pequeña velocidad hacía esta curva, la curva A. Pero si es que lo lanzabas con más velocidad hacia la curva B. Y además, si nosotros agarramos y esta vez lo lanzamos con una mayor velocidad, puede hacer esta curva más larga, una curva más larga. Y ellos se preguntaron, ¿y qué pasaría si yo lo lanzo a esa bola de cañón con una velocidad bastante grande, cosa que ya no pueda caer hacia el suelo, sino pueda ir moviéndose por todo, que se pueda ir moviendo alrededor de la Tierra? Y eso sería el caso de la curva D. En el caso de la curva D, ese proyectil giraría alrededor de la Tierra. Entonces, esa es la idea del funcionamiento de los satélites actualmente. Y es como nosotros vamos a ir aprendiendo, comprendiendo cómo es posible de que una bola de cañón, al momento de lanzarlo con cierta velocidad, puede llegar a impactar en el punto A, en el punto B, podría ser en el punto C, o también podría ser de que gire alrededor del planeta. ¿Cómo lo vamos a explicar? En base de estas fórmulas que nosotros estamos colocando, en base de estas tres fórmulas. Muy bien, y para esto, la parte inicial. La parte inicial de nuestro tema es entender este movimiento, el movimiento de caída libre. Ya voy a colocarlo así.
más grande para que se pueda entender. ¿Qué es el movimiento de caída libre? El movimiento vertical de caída libre es un fenómeno que cuando tú sueltas o cuando tú lanzas los objetos, pero lo tienes que lanzar siempre hacia arriba, lo tienes que agarrar y lanzarlo siempre hacia arriba. Entonces, cuando nosotros agarramos y lanzamos un cuerpo hacia abajo con una velocidad de 2 metros por segundo, lo que observó Galileo Galilei fue de que este cuerpo, al momento de ser lanzado o al momento de ser soltado, él comenzaba a caer y su velocidad se iba incrementando. La velocidad de este cuerpo se iba incrementando y luego iba aumentando, aumentando, aumentando y seguía aumentando. Entonces, algo muy importante que ustedes deben de saber aquí es que en todo movimiento solamente vertical, es decir, en línea recta, solamente un movimiento vertical, las velocidades al momento del que el cuerpo desciende aumenta. Aquí la velocidad aumenta. Entonces, la pregunta es, si la velocidad va a aumentar, ¿por qué aumenta la velocidad? ¿Quién es el que causa un aumento de la velocidad? Y en eso debemos recordar lo que la semana pasada habíamos aprendido. Todo aumento o disminución de la velocidad siempre es producido por una aceleración. Y esta es la parte importante. La aceleración que va a producir esos cambios le llamamos la aceleración de la gravedad. Este sería el causante de que la velocidad de este cuerpo comience a aumentar. Si tenía 2, ahora tiene 12, ahora tiene 42, su velocidad aumenta, pero solamente eso es debido a la aceleración de la gravedad. ¿Cuánto vale la aceleración de la gravedad? Muy bien, pregunta para ustedes. ¿Cuánto sería la aceleración de la gravedad? Bien, vamos a ver. Alguien que sabe cuánto vale la aceleración. Yameli, Shirley, Bianca. Ah, Bianca, todavía sí, lo estoy aceptando. Bien. Arián, Dipa, ¿cuánto vale la aceleración de la gravedad? No, Arián, no, por favor, no lo dudes, no lo dudes. Tienes que, con seguridad, vamos a considerar de que la Tierra es una esfera perfecta, bastante perfecta, y cuando la Tierra lo consideramos como una esfera perfecta y además de eso no se mueve, no está girando en su propio eje y tampoco gira alrededor de la Tierra, del Sol, vamos a indicar de que la gravedad es aproximadamente 10 metros por segundo al cuadrado. Pero eso solamente es para que nosotros podamos hacer los cálculos bastante rápido. Sin embargo, el valor de la gravedad aproximadamente es 9.8 o también le van a colocar 9.81 metros por segundo al cuadrado. Este es el valor exacto. Pero en los problemas que nos van a pedir, en los problemas de la PRE, es esto. Utilizamos este valor de 10 metros por segundo al cuadrado para hacerlo más sencillo. Pero cuando ustedes ya se encuentren haciendo los materiales de biomecánica dentro de la carrera de medicina, van a utilizar este valor, 9.81. Entonces, cuando tú observas de que el cuerpo comienza a aumentar su velocidad, comienza a aumentar, aumentar, aumentar su velocidad, estamos en un movimiento acelerado. Cuando tú observas de que el cuerpo ha sido lanzado verticalmente hacia arriba y la velocidad disminuye, si tú observas que disminuye esa velocidad, el causante también es la aceleración de la gravedad. Él es el que va a causar esa disminución. ¿Cuánto vale? No nos olvidemos su valor aproximadamente 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, algo muy importante que aquí tienes que ver,
tienes que ir observando es esto. Movimiento acelerado. Cuando yo te mencione que tenemos un movimiento acelerado, tú dirás movimiento acelerado porque la velocidad, la flecha de la velocidad y la flecha de la aceleración, ambos van en la misma dirección. Eso trae como consecuencia de que la velocidad va a ir aumentando. Sin embargo, si nosotros tenemos un movimiento desacelerado, es porque su velocidad y su aceleración van a comenzar. Primero, las flechas son opuestas. Son opuestas. Y además de eso, también voy a observar de que la velocidad comienza a disminuir. Esta es la parte importante del movimiento vertical de caída libre. Vamos con el siguiente, ecuaciones. Quiero las fórmulas, quiero calcular. Y aquí lo vas a tener. Primera parte, nuestra fórmula será así. Cuando un cuerpo comienza a descender, algo muy importante que debes tomar en consideración es la regla de signos. Si la flecha señala hacia abajo, le das un signo negativo. Cuando la flecha señala hacia arriba, le das un signo positivo. Entonces, si aquí nosotros vamos a tener, la fórmula será esta. Velocidad final es igual a la velocidad de inicio. A ver aquí. Voy a utilizar. ¿Listo? Entonces aquí tenemos velocidad final. La velocidad final debe ser igual, esta velocidad final es igual a la velocidad de inicio más, en vez de colocar la letra A, que es de la aceleración, ahora nosotros le vamos a agregar la letra G, aceleración de la gravedad. No te olvides, este es el punto de cambio. Entonces, de las fórmulas anteriores, velocidad es igual a velocidad de inicio más la aceleración por el tiempo. Ahora nosotros vamos a cambiar, en vez de A, le vamos a colocar G. La aceleración de la gravedad. Luego, para nuestro siguiente caso es el desplazamiento, pero este cuerpo se está desplazando hacia abajo. Dibujo la flecha del desplazamiento. Veo que la flecha del desplazamiento es hacia abajo y no te olvides, todo desplazamiento hacia abajo vamos a colocarlo con un signo negativo. Pero si hemos lanzado un cuerpo hacia arriba, la punta de la flecha del desplazamiento señala hacia arriba, así que debemos colocarle el signo positivo. Y después de eso tenemos velocidad, velocidad de inicio, tiempo, y esto de aquí, no olvidemos, es la aceleración. Por favor, hagan sus anotaciones de estas fórmulas que lo vamos a necesitar en los siguientes problemas. Y de igual manera, para el caso final, velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad de inicio al cuadrado más 2 veces el producto de la aceleración de la gravedad por el desplazamiento. Recuerda, y esto es muy importante, es una nota muy importante que tú debes tomar siempre en consideración. Nota. Para resolver los problemas, lo primero que tú debes hacer, paso número 1, es dibujar el problema. Sin el dibujo no puedes, o sin el diagrama no se puede resolver. Número 2, tienes que colocar los datos. ¿Qué datos te están dando en el problema? Número 3, después de los datos, después de haber dibujado, tienes que identificar el tema. Tenemos que identificar ¿qué tema estamos teniendo? Ah, bien, es un tema de movimiento vertical de caída libre. Perfecto. Paso número 4, las ecuaciones. ¿Cuáles son las ecuaciones que tú vas a necesitar para poder resolver este problema? Y el paso número 5 es simplemente resolver. Y así nosotros podríamos encontrar rápidamente la solución para cada problema. Primero tienes que dibujar y para dibujar correctamente debes leer el texto detenidamente. Los datos. Me dan datos de la velocidad, me dan datos de la altura, me dan datos de la masa del cuerpo. También colocamos los datos. Después, pero ¿y todos estos datos a dónde se refieren? ¿A qué tema de física se refieren? ¿Es estática? ¿Es dinámica? ¿Es caída libre? Entonces, en nuestro caso, caída libre. Ahora, ¿qué es lo que me están pidiendo? Me piden calcular la altura.
Me piden calcular cuánto es la altura que ese cuerpo descendió. ¿Cuáles son las fórmulas donde tiene la altura? Y aquí ustedes deben de saber de que la primera fórmula donde tiene la altura es aquí, desplazamiento. Siempre el desplazamiento está relacionado con las alturas. En esta segunda fórmula aparece el desplazamiento y en esta tercera fórmula también aparece el desplazamiento. Pero si te piden velocidad final, entonces tendrías solamente esta fórmula y esta fórmula para utilizarlo. Entonces, siempre en todas las fórmulas que nosotros vamos a tener, necesitamos datos y tenemos que buscar esos datos. Muy bien, muy bien. ¿Alguna consulta hasta aquí, chicos? ¿Alguna duda en nuestra teoría? Muy bien, todo perfecto. Listo. Movimiento completo al ser lanzado un cuerpo hacia arriba. Entonces, vamos a ver aquí. Voy a agarrar y voy a lanzar un cuerpo. Aquí está. Él está en el suelo. Este cuerpo está en el suelo y lo voy a lanzar con una velocidad de 25 metros por segundo. 25 metros por segundo. Lo lanzo con esa velocidad, pero yo sé que al momento de lanzar un cuerpo hacia arriba, verticalmente hacia arriba, sé que hay alguien que le va a reducir esa velocidad y es la gravedad, la aceleración de la gravedad. El valor de esta aceleración de la gravedad es aproximadamente 10 metros por segundo al cuadrado. Listo. Ahora sí. ¿Qué significa? Y ahora viene el punto más importante, entender la estructura lógica. Recuerden de que no todo es fórmula, también tienen que comprender qué significa una aceleración de 10 metros por segundo al cuadrado. Y aquí colocamos el significado. 10 metros por segundo al cuadrado va a significar lo siguiente, que la velocidad cambia. No te olvides, aceleración es cambio de velocidad. Cambia de 10 en 10 metros por segundo, no es 10 metros por segundo al cuadrado, sino es la velocidad cambia esta cantidad de 10 metros por segundo, pero en cada segundo. Este es el punto clave. En un segundo. Entonces, siempre que hablemos de aceleración, vamos a hablar de un cambio de la velocidad. Y, por ejemplo, en nuestra primera parte, la roca está aquí, o esta piedra está aquí. Luego de eso, él va avanzando, subiendo, 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 hasta llegar aquí. ¿Cuánto tiempo pasa? Según el problema, el tiempo que está transcurriendo es un segundo. Entonces decimos que desde el punto A para llegar hasta el punto B, la roca o esta pequeña piedra se demoró un segundo para subir. ¿Y qué nos dice la teoría? Que en un segundo su velocidad debe cambiar en 10. Entonces, aquí nosotros vamos a indicar, en esta parte, yo voy a indicar de que al momento del subir, él debe disminuir 10. Su velocidad disminuye en 10. Recuerden de que todo cuerpo cuando sube, disminuye. Su velocidad debe disminuir en 10. Si él comienza con 25 en A, él va a comenzar con 25, sube, 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 y en el camino disminuye 10. Cuando llega aquí a B, su velocidad debe ser 25 menos 10, 15. 15 hacia arriba. Pero luego, desde B, y para poder llegar hasta el punto C, él también ha tenido que ir subiendo, pero ha pasado un tiempo de un segundo. Si sube en un tiempo de un segundo, nosotros decimos, cada vez que sube, su velocidad disminuye. ¿Pero disminuye en cuánto? Como pasó un segundo, debe disminuir. En un segundo, disminuye 10. Entonces lo colocamos aquí, disminuye 10. Solamente su velocidad. Entonces, si él en B tiene una velocidad, aquí en B tiene una velocidad de 15 y en el camino él disminuye 10, cuando llega a C, su velocidad debe ser de 5, porque 15 menos 10
esto es 5. Ahora, cuando llega a C y él tiene que seguir subiendo y va a alcanzar al punto D, el tiempo nos dicen de que es 0.5 segundos, la mitad de un segundo. Y como es la mitad de un segundo, nosotros decimos en un segundo 10, la mitad de un segundo debe ser la mitad de la velocidad, 5 metros por segundo. Entonces, en medio segundo, él debe haber disminuido 5 metros por segundo. Si aquí vale 5 en C y disminuye menos 5, en D sería 0. No tiene velocidad. Y a este lugar, y esta es la parte más importante de todo este análisis, es que en este punto, todos los cuerpos que son lanzados hacia arriba, si tú agarras un objeto y lo lanzas hacia arriba, ese punto donde llega y se detiene, le llamamos el punto más alto. Bastante peculiar ese nombre, bastante peculiar, pero eso va a ser el punto más alto. Y como es el punto más alto, la altura va a ser la máxima posible. Le llamamos a ese punto D, le llamamos la altura máxima que esta piedra ha subido. Pero luego esa piedra o ese cuerpo, una pelota, un balón de tenis, cualquier objeto que tú lanzaste y llega hacia arriba, o una moneda, llega hacia arriba, tiene que descender. Y cuando ella desciende, lo que va a ocurrir es que su velocidad ya no va a disminuir, sino va a aumentar. Entonces, vamos a agarrar nuestro cronómetro y decimos, si pasa 0.5 segundos, entonces aquí nosotros vamos a indicar de que desde el punto D hasta el punto E, él ya no va a disminuir, sino aumenta. Y como te había indicado, medio segundo, en medio segundo, él debe aumentar 5. Si aquí tiene 0 en el punto más alto, ahora en el punto E, él va a ser 0 más 5, 5 metros por segundo. Si ahora pasa un segundo, entonces nosotros vamos a decir de que debe haber aumentado, aumenta, pero en un segundo aumenta 10 más 10. Si aquí vale 5, entonces 5 más 10, esto vale 15. Y luego, finalmente, aquí pasa un segundo más, aumenta otra vez, aumenta 10, y como aumenta 10, aquí si vale 15 y aumentó 10 en el camino, esto debe ser 25 metros por segundo. En resumen, algo muy importante que debes analizar, y aquí es lo siguiente, que la rapidez de subida y la rapidez de bajada para un mismo punto deben ser iguales. En otras palabras, la persona, por ejemplo, esta persona de aquí, está observando, pero quiere observar qué es lo que pasa, quiere observar qué es lo que pasa aquí, en este lugar. Y cuando ella observa, dice, miren, la piedra al momento de subir en B tiene 15 hacia arriba. Tiene 15 hacia arriba, pero al momento de bajar, él tiene 15 hacia abajo. Tiene la misma rapidez tanto al momento de subir como al momento de bajar. ¿Por qué no decimos de que tiene la misma velocidad? Porque la flecha de la velocidad aquí va hacia arriba y aquí en el otro lado va hacia abajo. Por eso que no tienen la misma flecha de la velocidad, pero sí tienen la misma rapidez. Además, también se debe cumplir la siguiente parte. El tiempo que se demora en subir. El tiempo de subida sería esto. Hasta que llegue al punto más alto sería un segundo más medio segundo. 2.5 segundos. Es el tiempo que se demora solamente en subir. Y el tiempo que se demora en bajar, este es el tiempo de bajada desde el punto más alto hasta el suelo, también vale 2.5 segundos. Eso nos indica que el tiempo de subida y el tiempo de bajada deben ser iguales. Finalmente, aparece una palabra clave aquí, que en muchos de los problemas les van a presentar que les hablan del tiempo de vuelo. Si te dicen, ¿cuánto vale el tiempo de vuelo? Tú dirás que el tiempo de vuelo debe ser igual a 2 veces el tiempo de subida. ¿Qué es el tiempo de vuelo?
El tiempo de vuelo no es nada menos que el tiempo que este objeto se demora en subir y en bajar. Todo ese tiempo que se demora en llegar al punto más alto y luego regresar es el tiempo de vuelo. Y ese tiempo de vuelo, en nuestro caso, debe ser 5 segundos. El tiempo de subida, 2.5 segundos. ¿Cómo calculas la altura máxima? Ya hay una fórmula. Solamente debes saber con cuánto lanzas a la piedra o al objeto o a la moneda, con cuánto lo lanzas, lo elevas al cuadrado y lo divides entre 2 veces g. Nada más que eso. Esta es la fórmula que nosotros vamos a utilizar casi en todos los problemas. Altura máxima es velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Muy bien. Y antes de pasar al siguiente tema, tenemos que hacer algunos ejercicios y espero que hayan comprendido. Si es que no han comprendido alguna cosa, por favor, hagan sus preguntas ahora antes de pasar a los ejercicios de este tema. Una pregunta, una pregunta. Oh, bien, Arián. Qué fascinante que todo esté claro. Vamos entonces a las preguntas, a los problemas. Por favor, la separata, esta es la semana número, bueno, en sí debemos estar en la semana número 4, pero en silencio, por favor, que nos hemos retrasado para comprender el tema anterior. Ejercicio de la clase número 1. Con relación a la aceleración de la caída libre de los cuerpos, ¿es cierto que? ¿Cuál sería la clave aquí? Bien, tiempo para esta pregunta y su participación, no se olviden, tiene que ser anotada esa participación, porque me están exigiendo poco a poco ya las participaciones. Muy bien, un minuto. ¿Dónde está mi cronómetro? Cuenta atrás. Listo. Aquí está. Un minuto. Y aquí está mi primer puesto. A ver, ¿quién va a ser el primer puesto de nuestra clase del día de hoy? Claro que todos los demás cuentan, no se olviden, todos los demás cuentan, pero siempre el primer puesto se vuelve la estrella del salón. Muy bien, ya tengo una respuesta. Listo. Ahora sí. Respuesta, solamente tengo una de ellas y es de Becker. Vamos a ver si Becker se lleva nuestro abanderado del día de hoy. Si es nuestro primer puesto y seguramente has estado pensando que era la B, la C o algunas veces es mayor en la Luna que en la Tierra. Veamos. Primero, vamos a ver aquí lo siguiente. A ver, déjeme ver aquí. Voy a cambiar algunos colores. Listo. Muy bien, dice así, con relación a la aceleración de caída libre de los cuerpos, es cierto que, y he colocado al costado algo referente a eso, porque lo encontré, me encantó la figura y voy a utilizarlo. El planeta Tierra se considera como si fuera una esfera perfecta, pero no lo es. Es un hermoso geoide, es decir, es más ancho por los polos, diré polos por el ecuador. Oh, a ver, voy a cancelar. Listo. Es más ancho por el ecuador y por los polos es más pequeño. Pero no vamos a considerar esta barbaridad de planeta Tierra, sino imaginemos que es un planeta perfecto. Es una esfera. Y aquí voy a dibujar nuestro planeta azul. Oh, a ver.
Listo. Aquí está nuestro lindo planeta azul. A ver, tengo otra respuesta. Ah, ya me di. Vamos a ver esto. Vamos a ver. Veamos aquí. Entonces, en el planeta Tierra, la gravedad, debido a la geometría de la Tierra, debido a la masa de la Tierra y el radio de la Tierra, la gravedad en la superficie de la Tierra, y eso no hay que olvidar, por favor, en la superficie de la Tierra se considera de que su gravedad vale 9.8. Ah, pero entonces la gravedad siempre debe ser 9.8 en todos los puntos. No. La gravedad, conforme tú vas subiendo, vas a ir subiendo y vamos a colocar aquí una montaña grande, vamos a decir así, aquí hay una gran montaña, parece un sombrero aquí, pero si hubiera aquí una gran montaña, lo que nosotros vamos a observar es que aquí la gravedad, cuando estamos en el alto, en el Everest, vamos a suponer así, su gravedad vale 9 metros por segundo al cuadrado. La gravedad va aumentando conforme nos vamos alejando de la superficie de la Tierra. Entonces, cuanto más alto nos encontremos, más pequeño debe ser la gravedad. Eso es algo muy importante. Entonces, dice así, parte A, la gravedad, la aceleración de la caída de los cuerpos, ¿es cierto que depende del peso del cuerpo que atrae? No, la gravedad es independiente del peso de los cuerpos. ¿Ok? Dos, depende de la masa del cuerpo, independientemente si es que fuera una manzana o una sandía, cualquiera de las dos siempre deben ser atraídos con la misma gravedad. Si es que estamos en la superficie, la gravedad es independiente. Si tienes una manzana, la gravedad igual lo atrae con 9.8. Si tienes una sandía, igual lo atrae con 9.8. Entonces, aquí esto es falso. Es independiente de la altura respecto a la superficie terrestre desde la que se suelta. Esto también es falso. Recuerden de que aquí, cuanto más alto nos encontremos, cuanto más altura tengamos, más pequeño es la gravedad. Más alto, la gravedad se reduce a medida que nos vamos alejando de la superficie de la Tierra. La gravedad es mayor en la Luna que en la Tierra. Entonces, si queremos hacer esa comprobación, se ha demostrado de que la gravedad en la Luna es la sexta parte que la gravedad en la Tierra. Entonces, la gravedad en la superficie, solamente en la superficie de la Luna, es la sexta parte de la gravedad en la Tierra. Así que aquí la gravedad en la Luna es mayor en la Luna que en la Tierra, también sería falso. Es aproximadamente constante cerca de la superficie de la Tierra y esto es verdadero. ¿Por qué es verdadero? Porque aquí vale 9.8, por aquí en la superficie de la Tierra, solamente en la superficie de la Tierra, esto también vale 9.8, por aquí también vale 9.8. Como estamos considerando de que es una esfera perfecta, la gravedad debe tener el mismo valor. Y la clave para esta respuesta es la E. Ahora, veamos aquí en nuestro chat de respuestas. Becker, estuviste cerca de ganar el primer puesto, pero hay que tomar en consideración estos pequeños detalles que en las preguntas en las preguntas que vienen Cayetano, también te consideran la teoría y especialmente estas preguntas con doble ahí para poderte confundir. Bueno, no tenemos el primer puesto, pero sí tuvimos a una persona que participó y pudo encontrar una respuesta para esto. Bueno, aunque lo has dudado, hija, lo has dudado, pero te tenemos que anotar con una mención de mérito. Bien, Yamile, perfecto para esta parte. Vamos a colocarte, no te puedo colocar el primer puesto porque pasó tiempo, pero ya ven, bien, una estrellita. Nuestra mención honorífica. Sigamos. Pregunta número 2. Pregunta de teoría. Dos objetos A y B con la misma forma geométrica, es decir, pueden ser los dos. Oh, no.
¡Qué rapidez! ¡Qué rapidez! Ah, lo siento. Ah, Yameli, Yameli. Ah, estoy acostumbrado. Meli. Listo. Me había emocionado Yameli. Listo. Disculpa, disculpa. Ahora sí, pasamos al siguiente. Dos objetos A y B con la misma forma geométrica. Pueden ser dos esferas, podrían ser dos hojas de papel, así dos finas cosas. El objeto A es de acero. El objeto B, el objeto B es de Tecnopor. Son colocados en el tubo de Newton. ¿Qué es el tubo de Newton? Aquí tenemos al tubo de Newton. El tubo de Newton es el lugar, es un recipiente cerrado donde si aquí había aire, aquí en el tubo de Newton no va a haber aire, estamos en el vacío. Son soltados desde una misma altura y caen en el vacío. ¿Cómo se muestra ahí en el imagen? Identifique la proposición correcta. La esfera A llega primero al piso y con mayor rapidez que B. Recuerda que el tubo de Newton es esta de aquí. Muy bien, entonces ahora sí, para esto detenidamente tienen que ir pensando. Tenemos un tiempo de 2 minutos y comenzamos. Muy bien. Ya tenemos dos respuestas. Por fin entró Salvador. Muy bien, tenemos dos respuestas. Dipa, Arián, tenemos aquí que discutirlo. Primero, ¿de dónde viene toda esta idea de caída del tubo de Newton? ¿Qué pasó aquí? Y todas esas historias. ¿Qué hay aquí detrás del tubo de Newton? El tubo de Newton es una máquina que nos ayuda a poder comprender una discusión que duró casi 2000 años. Y en eso, esa discusión que casi dura 2000 años, nos vamos a referir a la discusión de qué cuerpo cae más rápido al suelo. A ver aquí, creo que ya está. Sí, aquí está nuestra figura. Entonces, ¿qué había pasado en esas épocas? Había sucedido lo siguiente, en el año de 400 antes de Cristo existía una persona muy admirada y se le llamaba Aristóteles. Físico, matemático, filósofo griego, y él mencionaba lo siguiente, que si tú tienes una pluma y tienes una piedra, la pluma se va a demorar más en caer que la piedra. La piedra cae más rápido que la pluma. Y eso es lógico. Si tú tienes una manzana y tienes una sandía y lo sueltas
Y vamos a imaginar de que te has ido a Italia, allí en la Torre de Pisa, y vas a soltar esos objetos. Aquí tienes al objeto rojo, al objeto A, y por aquí tienes al objeto de color azul, al objeto B. La manzana es la pequeña, la manzana es la roja y la sandía. Voy a colocarlo de verde para que salga bonito. De verde, la sandía es este de verde, es B. Aristóteles mencionaba lo siguiente, que si haces este experimento, la manzana debe ir cayendo y cayendo y cayendo, pero como la sandía es más rápida, diré, la sandía es más grande y tiene más masa, él debe caer más rápido hacia el suelo. Entonces, este es el pensamiento de Aristóteles en el 400 antes de Cristo. Entonces, los cuerpos más pesados deben llegar más rápidos al piso. Esa discusión pasó hasta Galileo Galilei y aquí aparece nuestro otro científico, Galileo Galilei, aproximadamente en los años de 1600, bueno, después de Cristo. Pasaron casi 2000 años y Galileo llevó tanto la manzana como también, vamos a decirlo, la sandía a la torre de Pisa, porque esto, lo que había mencionado Aristóteles, solamente era un pensamiento. Él agarró una hoja y una piedra y lo comprobó. Pero quería hacerlo más específico Galileo, quería que todo se comprobara de forma científica, así que subió a la torre de Pisa, soltó a esos dos cuerpos, tanto a la manzana como a la sandía, y colocó observadores, personas que estaban aquí abajo observando este fenómeno y viendo de que Galileo estaba haciendo un gran descubrimiento. Así que en ese proceso del descubrimiento, él observó Galileo observó que estos dos objetos caían al mismo tiempo al suelo. Una gran hazaña. Muchos dicen de que esto no ha sido verdad, o sea, solamente es una idea, porque, bueno, ¿cómo podía comprobar esto si no tenía un reloj? Pero Galileo Galilei utilizó máquinas, unas máquinas que le ayudó a comprobar esto, unas máquinas bastante precisas para su época. Y así la discusión de 2000 años se resolvió. Galileo Galilei demostró de que los cuerpos, la caída de los cuerpos no dependen ni de la masa, ni de la forma de esos cuerpos. Pero esto siempre y cuando no exista aire. Y aquí viene la parte clave, vacío. Si hubiera aire, entonces no ocurre esto. Pero si hay vacío, es decir, escasez de aire, ambos cuerpos van a llegar al mismo punto. Entonces, ¿qué vamos a verificar aquí? Las alternativas. La esfera A llega primero al piso con mayor rapidez que B. Primero que la esfera A y la esfera B, ambos deben llegar al mismo tiempo. Así que esto de aquí debe ser falso. La esfera B llega primero al piso con mayor rapidez que A, vuelve a ser falso, porque ambos deben llegar simultáneamente al piso, pero eso solamente ocurre en el tubo de Newton, donde hay un vacío. ¿Llegan juntos? Claro que sí, hasta aquí vamos bien, pero la rapidez de A es mayor. ¿De qué depende la rapidez? La rapidez depende de dos factores importantes. Uno es tiempo. Dos, gravedad. El tiempo para A y el tiempo para B. Vamos entonces a analizar aquí la relación de sus tiempos. No debemos olvidar que para nuestro querido Galileo, él dice que el tiempo que A se demora es igual al tiempo que B también debe demorarse. Entonces vamos a suponer de que es 2 segundos lo que se demoró en descender. A se demoró 2 segundos en caer y B también se demora 2 segundos en caer. ¿Cómo encontramos la velocidad? Muy fácil. La velocidad, tú ya sabes la fórmula de la velocidad y la fórmula de la velocidad sería esto. Para comprobar si C es correcto, entonces decimos, velocidad final es igual a la velocidad de inicio más la gravedad por el tiempo. Y aquí nosotros vamos a considerar lo siguiente. Si esta es nuestra fórmula, la velocidad final es lo que buscamos. La velocidad de inicio, los dos cuerpos han sido soltados, así que vale 0 más la gravedad.
Como la gravedad es una flecha que señala hacia abajo, es una flecha que señala hacia abajo, nosotros le vamos a dar un valor negativo. Sería -10 por el tiempo. Y recuerda de que el tiempo aquí depende para A y para B. Pero como el tiempo de A y el tiempo de B son iguales, entonces nosotros decimos para A, su velocidad final debe ser igual a -10 multiplicado por el tiempo que vale 2. Así que su velocidad cuando él se encuentra en el suelo vale -20. Para B, la velocidad final para B sería -10, que es el valor de la gravedad, por 2. Y esto también nos sale -20. En otras palabras, ambos llegan en el mismo tiempo al suelo, pero su rapidez de ambos también son iguales, así que no puede ser la C. Falso. La D, ¿llegan juntos? Claro que sí. ¿Y la rapidez de ambas son iguales? Claro que sí. Esto sí es correcto. La D, la E, ¿llegan juntos y la rapidez de A es el doble que B? No, esto es falso. Así que la clave debe ser la D para nuestro problema de aquí y vamos a ver nuestras respuestas. Dios mío, no puede ser, no puede ser. Así que no puede ser. Nadie tuvo la respuesta hoy. Oh, no, tengo que detenerme. A ver, sé que las preguntas pueden ser un poco difíciles, pero por favor, tienen que preguntar. Ya bien, a ver, tienen que preguntar, no se olviden. Son los problemas aquí que son de conceptos, a veces lo dudamos, a veces lo vemos y no lo entendemos. Así que vamos con la siguiente pregunta y espero no tener más sorpresas. Así que por favor, haz tus preguntas conforme vamos a ir avanzando. Aquí, la pregunta número 3. Un objeto que es soltado, recuerda, soltado, palabra clave para nuestro problema del día de hoy, soltado. Soltado, velocidad de inicio, 0. No hay velocidad de inicio cuando un cuerpo es soltado. Dice así, un cuerpo soltado desde una altura de 20 metros con respecto al suelo. Considere que la magnitud de la aceleración, es decir, solamente el valor de la aceleración vale 10 y que la resistencia del aire es despreciable. No hay resistencia del aire. Es decir, estamos en el vacío. ¿Cuál de las siguientes proposiciones es incorrecta? Pim, 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 pim. Listo. Comenzamos 2 minutos para esta pregunta. Comenzamos a resolver.
Ya, muy bien. Ahora sí, ya estoy aquí nuevamente. Y ve mi rostro de felicidad. Puede ser de que tengas la respuesta porque la pregunta anterior fue terrible, terrible. Así que vamos a ver aquí. Tengo dos respuestas, pero siento que los demás están ahí sorprendidos del tema. Becker, estoy cruzando los dedos. Y Ariane también. ¿Dónde está Salvador? ¿Dónde está Salvador? A ver, aquí. Sí, está Salvador. Dipa, ¿qué pasa, hijo? ¿Qué pasa, por favor? Tiene que decirle también, Yameli, también, por favor. Vamos aquí. Primero, la A no es. La A no es y eso nos ayuda muchísimo. Así que esto sería falso. Dos, luego de un segundo de caída, su velocidad es -10 y aquí tenemos que dibujar, ¿no? Dice así, un objeto desde una altura de 20 metros con respecto al suelo. Como les había dicho, los pasos son bastante claros aquí, no tienes que dudarlo. Lo primero que vamos a hacer es dibujar. Tengo que dibujar y para esto, a ver, aquí está mi dibujo. Aquí creo que es así. No, no. Ya, ahora sí. ¿Listo? Aquí tengo la superficie. A ver, voy a mejor aquí. Voy a sacar esto de aquí para aquí. Oh, ok, cosas. Listo. Muy bien, entonces simplemente voy a dibujarlo. Dice así. Aquí yo tengo una superficie. Voy a colocar por aquí un suelo. Aquí está. Aquí están los pastitos. Todo hermoso. Es un lugar bastante bonito. Y además he soltado con respecto del suelo y voy a colocar aquí un pequeño edificio. Aquí está. Y aquí está la puerta de nuestro edificio. Listo. Va a ser soltado. Entonces, como él va a ser soltado, lo voy a soltar ese objeto desde aquí. Recuerden de que cuando estudiamos caída libre, no debemos considerar ni la masa ni la forma de los objetos. La masa y la forma no se consideran el objeto porque estamos hablando de que no hay resistencia del aire. Así que este objeto que lo hemos dibujado, vamos a soltarlo. Y para eso, al momento de decir va a ser soltado, su velocidad de inicio vale 0. Lo que debe ocurrir con él es que él va a ir descendiendo y descendiendo poco a poco, va cayendo y va a llegar en algún momento a impactar con el suelo. Y nuestro objetivo aquí es eso. Es agarrar a este cuerpo y este cuerpo va a tener que llegar aquí, al suelo. Pero cuando él llega al suelo por sentido común, y eso por favor entiéndalo bien, por sentido común, su velocidad debe haber alcanzado un valor diferente a 0, hacia abajo, señalando hacia abajo. Esta es la velocidad. Ahora, nos indican aquí lo siguiente, la altura del edificio, este edificio tiene una altura y su altura vale 20 metros. Entonces, vamos a dibujar esos 20 metros aquí. Todo esto de aquí hasta aquí vale 20 metros. Esto es todo lo que él tiene que descender. Ahora, entonces, si esto vale 20 metros, nosotros vamos a indicar aquí lo siguiente. Dice así, luego de un segundo de caída su velocidad vale -10. Entonces voy a indicar esto, que al momento de ser soltado, voy a suponer de que luego de un segundo, él se encuentra por aquí. Se encuentra descendiendo. Y como él se encuentra descendiendo, naturalmente va a haber una velocidad. ¿Cómo encontramos su velocidad? La velocidad debe ser igual. La velocidad en este punto es igual a la velocidad de inicio más la aceleración de la gravedad por el tiempo. Nada más que eso. Esta es nuestra fórmula y en base de esa fórmula, entonces voy a responder. Voy a calcular lo que me están pidiendo. Y aquí decimos esto, velocidad B es igual, velocidad de inicio 0,
más gravedad, pero la gravedad, como señala hacia abajo, es una flecha que señala hacia abajo, esto debe ser negativo, menos 10. Multiplícalo por el tiempo vale un segundo y eso es lo que nos están indicando aquí, por el tiempo de un segundo. Bien, entonces aquí vemos de que esto es verdad. Bueno, entonces no me han corregido aquí. Esto también es verdadero. ¿Por qué le puse falso? Verdadero, verdadero. El tiempo que se demora en impactar al suelo vale 2.5 segundos. Veamos, entonces, para poder calcular el tiempo que se demora en impactar, que es, no es otra cosa que venir desde A y llegar hasta aquí al suelo, le vamos a llamar el punto C y este le vamos a llamar el punto B. Para venir desde A hasta B, el tiempo vale esa cantidad. ¿Cómo calculamos el tiempo? Simplemente para calcular el tiempo de caída, recuerda de que tenemos fórmulas y las fórmulas ustedes tienen que irlo escogiendo. La primera fórmula es velocidad final es igual a la velocidad de inicio más la gravedad por el tiempo. La segunda fórmula es el desplazamiento es igual a la velocidad de inicio por el tiempo más un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y la tercera fórmula es velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad de inicio al cuadrado más dos veces la aceleración de la gravedad por el desplazamiento. Entonces, el desplazamiento, esa flecha del desplazamiento que nosotros vamos a tener aquí, sería esto. Voy a dibujar la flecha del desplazamiento y la flecha debe ser hacia abajo. Esto sería la flecha del desplazamiento para este caso. Entonces, lo que nosotros vamos a indicar es que este cuerpo se está desplazando desde a ver, se desplaza desde A hacia C. Vamos a ver aquí, voy a pintarlo con un color un poco más claro. Listo. Ahí tenemos. Esta flecha de color azul nos señala cómo se está desplazando. Se desplaza desde A y llega hacia C. Ese desplazamiento es una flecha hacia abajo, debe ser negativa. Entonces nosotros tenemos que utilizar en este caso esta fórmula para poder encontrar la parte C. Entonces aquí vamos a colocar cómo calculamos esto, esto de aquí. Utilizamos, vamos a colocar la fórmula, el desplazamiento debe ser igual a la velocidad de inicio por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esto sería en sí nuestra fórmula que utilizamos. Desplazamiento va hacia abajo, negativo. ¿Cuánto? 20. 20 metros hacia abajo. Esto debe ser igual. Velocidad de inicio, 0 por el tiempo que no conocemos, más un medio de la aceleración, menos 10 por el tiempo al cuadrado. Entonces, al momento de seguir avanzando, nos va a quedar así. Menos 20 debe ser igual. Aquí, un medio de 10 sería menos 5 por t al cuadrado. Y el tiempo nos va a salir 20 entre 5 sería 4 y 4 es igual a t al cuadrado y al final el tiempo nos sale 2 segundos. 2 segundos es el tiempo que se va a demorar ese cuerpo en impactar con el suelo. Así que esto de aquí es falso. Esto de aquí es falso porque no es 2.5 y vamos a ver la parte D. La parte D nos dice la rapidez en el instante del impacto vale 20 metros por segundo. ¿Cómo encontramos la rapidez? Ya lo habíamos mencionado, esta rapidez es igual. Rapidez de inicio más la gravedad por el tiempo al cuadrado.
Entonces, para poder utilizar esta fórmula, simplemente colocamos nuestros datos. La velocidad de inicio vale 0, la gravedad vale -10 y el tiempo vale, no es tiempo al cuadrado, ¿qué estoy hablando? Tiempo al cuadrado no, solamente es tiempo y eso es multiplicado por 2. Al final, nosotros tenemos aquí que nos va a salir -20 metros por segundo. Ese menos solamente te está indicando de que la flecha de la velocidad va hacia abajo, menos flecha de la velocidad hacia abajo. Entonces, esto también debe ser verdadero porque cuando nos hablan de rapidez, y por favor, cuando nos hablan de rapidez, solamente nos están hablando sin el signo. Esto es la rapidez. Parte, la aceleración de la gravedad es constante durante su vuelo. Obviamente que sí, porque estos problemas solamente van a ser para pequeños valores. Esto es más que verdadero, la parte E. Así que la clave para nuestro problema sería la C. Y la respuesta, por favor, ahora sí. Oh, muy bien. Ahora sí tengo a alguien que pudo encontrar las respuestas y eso es muy bueno, muy bueno. Y nuestro primer puesto para esta pregunta es Yameli. Perfecto, hija. Muy bien. Estábamos cerca, Arián, estábamos cerca. Por favor, Becker, también sigamos intentándolos. Vamos a ir mejorando en esto. Y nos vamos con el siguiente. No se olviden, por favor, cómo debemos hacer los problemas. Primero leemos el texto, debemos ir conceptualizando poco a poco y saber utilizar las fórmulas correctamente. Vamos con el siguiente problema. Problema número 4. Un objeto es lanzado hacia arriba con 20 metros por segundo cerca de la superficie de la Tierra. Y recuerda, cerca de la superficie de la Tierra, no te olvides, la parte importante es que la aceleración de la gravedad no va a cambiar. 10 metros por segundo al cuadrado. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes proposiciones es incorrecta? El tiempo de vuelo del objeto vale 4 segundos, la aceleración es constante en todo el movimiento, bla, 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 y tienes 4 alternativas. Muy bien, nuevamente 2 minutos para esta pregunta y comenzamos.
estoy, bueno, estoy triste, bueno, no estoy ni triste ni alegre, pero siento que no están comprendiendo el tema. Bueno, a excepción de estas respuestas que me han pasado, que recién voy a visualizar si es que es correcta, pero ¿dónde están los demás? No puede ser. Me voy a quejar. No, me voy a quejar con con la secretaria para que me envíe al tutor o la tutora y tenemos que hablar seriamente con ustedes. Bianca, ¿dónde está tu respuesta, Bianca? Bien, a ver, Arián. Ah, no, muy bien, Arián. Cualquiera, ya, engáñeme, por favor. Láncele cualquier letra para yo sentirme bien. Dipa, nada. Parece que estás en coma, Dipa. ¿Dónde está tu solución, Salvador? Sé que has entrado un poco tarde, pero ya debes haber calentado tus motores y estar listo para estas partes. Muy bien, mi rostro de tristeza se va haciendo más grande y pronto me saldrán lagrimitas. Becker, no cambies tu respuesta, yo confío en ti. Vamos, vamos, ya bien. Bien, espero que este rostro no crezca y se desvanezca, se desvanezca. Ya bien, solucionemos el problema, solucionemos el problema. Oh, qué bulla. Muy bien, comencemos. Dice así, un objeto es lanzado hacia arriba con 20 metros por segundo cerca de la superficie de la Tierra. Entonces yo agarro y lo primero que yo debo hacer es dibujarlo. Voy a dibujar aquí. Bueno, no, aquí está, listo. Aquí están las plantitas y luego de dibujar todas mis plantitas, ahora voy a agarrar un objeto. ¿Qué puede ser? Puede ser una moneda, pero yo debo saber de que es un proyectil porque viajar a 20 metros por segundo no es fácil lanzar esa velocidad. Así que desde el suelo voy a lanzar un proyectil hacia arriba con esa cantidad. Una velocidad de inicio de 20 metros por segundo. Entonces, tengo otra respuesta más. Ya me muy bien. Ahora sí, veamos entonces ahora aquí. Entonces, la velocidad va a ser de 20 metros por segundo. A ver, voy a pintarlo de color amarillito. Listo. Ahí está. Una flechita hacia arriba con 20 metros por segundo. El lanzamiento fue de 20 metros por segundo y no te debes olvidar que cuando tú lanzas un objeto hacia arriba, él va a ir subiendo, 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 subiendo y luego de subir va a llegar un momento donde no va a poder seguir subiendo porque su velocidad vale cero. Aquí. Su velocidad en ese momento vale cero y cuando llega a ser su velocidad igual a cero, lo que va a ocurrir es que va a volver, va a regresar. Y para no dibujar una imagen al costadito así pegado aquí, para que se pueda entender, voy a dibujar la imagen así, de regreso, ¿sí? Al costado. Recuerden de que si no pueden con esta parte, tienen que comprenderlo bien porque el otro tema que es movimiento de proyectiles es un poco más complejo. 20 metros por segundo. No te olvides aquí, si tú lanzas con 20 hacia arriba, él debe regresar con 20 hacia abajo. Otra cosa importante es que aquí no debemos olvidar que esto es de subida y esto de aquí es de bajada. Ahora, te dicen así, el tiempo de vuelo del objeto es 4 segundos. Entonces nosotros vamos a indicar aquí lo siguiente. Si yo lo lanzo con 20, ¿cuánto tiempo se demora en subir? Entonces, si quiero conseguir el tiempo de subida, ese tiempo que se demora en solamente subir, tú puedes decir lo siguiente, fórmula o raciocinio, cualquiera de las dos es válida aquí. Entonces, si queremos encontrar eso, nosotros indicamos lo siguiente. El tiempo de subida es todo el tiempo que tarda de ir de aquí hasta aquí. La velocidad de inicio, 20. La velocidad final, 0. Entonces, parte A. Para encontrar el resultado de A, nosotros utilizamos la siguiente fórmula. Nuestra fórmula será así. Velocidad final es igual a la velocidad de inicio
más la aceleración de la gravedad por el tiempo. Velocidad final. La velocidad final, cuando él llega al punto más alto, vale 0. Velocidad de inicio. Como la flecha señala hacia arriba, debe ser positiva, más 20. A esto debemos agregarle la gravedad, pero la gravedad es una flecha que siempre señala hacia abajo. Así que la gravedad vale menos 10. Y a esto lo debemos multiplicar por t. Y así nosotros vamos a obtener aquí lo siguiente. Sería 0 es igual a 20 menos 10 por t. Y el valor de t, este 20 pasa al otro lado como menos 20 es igual a menos 10t. Y el tiempo debe ser 2 segundos. ¿Listo? Si tú lo lanzas con 20, para que él llegue al punto más alto, debe demorarse 2 segundos. Ahora, eso también podrías haberlo hecho así. Hubieras agarrado y a este 20, si lo divides entre la gravedad, también te sale 2. Porque el tiempo sería 20, lo divido entre la gravedad, me sale 2 segundos. Más rápido, es el raciocinio que ustedes deben ganar. Ahora, pero imaginemos aquí lo siguiente. Si yo no lo lanzo con 20, voy a suponer, este es un ejemplo, por favor, y ahora sí. Si yo lo lanzo con 40, ¿cuánto tiempo solamente se demora en subir? El tiempo de subida, ¿cuánto es, chicos? Ahora sí, respuestas, por favor. Hagan sonreír a su profesor porque ya está, su corazón está triste. Así que, ¿cuánto vale el tiempo de subida? Becker, ¿cuánto vale? Arián, Salvador, ¿cuánto vale el tiempo de subida? Si tú lo lanzas con 40, ¿cuánto tiempo se demora solamente en llegar al punto más alto? Perfecto, Yameli. Muy bien. Exacto, 4 segundos, solamente 4 segundos. Me voy a quejar con su tutora. Ya basta, basta. Entonces, tiempo de subida, 4 segundos. Entonces, si tú lo lanzas con 40, el tiempo de subida debe ser 4 segundos. Si tú lo lanzas con 50, el tiempo de subida solamente es dividir 50 entre 10, que sería 5 segundos. Pero este es el tiempo de subida. Además de eso, existe un tiempo de bajada. El tiempo de bajada debe ser así. De aquí, desde el punto más alto hasta que llegue al suelo. Si el tiempo de subida es, en nuestro caso, 2 segundos, el tiempo de bajada también debe ser 2 segundos. Luego de esto, ahora veamos tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo es todo el tiempo. 2 segundos de subida, 2 segundos de bajada. Entonces el tiempo de vuelo vale 4 segundos. Esto es verdadero. ¿La aceleración es constante en todo el movimiento? Claro que sí, la aceleración siempre va a ser la misma. Una flecha que señale hacia abajo, una flecha de gravedad que señala hacia abajo y su valor no va a cambiar. Así que esto también es verdadero. ¿La velocidad disminuye al ascender? Obviamente que sí, cuando el cuerpo asciende, su velocidad disminuye. Y aquí hay una conexión importante. En el punto más alto, su velocidad y aceleración son 0. La velocidad sí es 0 en el punto más alto, pero la aceleración no es 0 en el punto más alto. En el punto más alto siempre hay aceleración. En cualquier punto de todo este vuelo siempre va a haber aceleración. Así que esto es falso solamente por el caso de la aceleración. La aceleración es igual al de la gravedad en cualquier momento. Y la altura máxima, ¿cómo encontramos la altura máxima? Entonces, antes de cerrar esto, veamos aquí lo siguiente. La altura máxima. Para que tú puedas encontrar la altura máxima no es nada menos que esto de aquí hasta aquí. Pero voy a cortar esta imagen para que se torne más bonito. Listo.
Bien, para analizar la altura máxima no necesitamos de todos. Simplemente necesitamos o la subida o la bajada. Así que aquí voy a borrar esta imagen de bajada y solamente me voy a concentrar el de subida. ¿Qué nos dicen para el caso de la altura máxima? La parte D. La altura máxima es esto. Desde que fue lanzado hasta que él llega al punto más alto. Entonces, nuestra altura máxima tiene una fórmula y es la velocidad de lanzamiento elevado al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Ahora, viene una pregunta, profesor, ¿tengo que estar acordándome de todas estas fórmulas y eso? No, solamente debes saber 3 fórmulas y esto de aquí es una consecuencia que nos va a ayudar en el futuro, pero nosotros debemos tomar en consideración de que hay una fórmula que nos puede relacionar velocidad de lanzamiento, velocidad final, tiempo y la gravedad. La fórmula que vamos a aplicar aquí es esta. Velocidad final al cuadrado es igual velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad multiplicado por el desplazamiento del cuerpo. Esto sería lo que nosotros debemos utilizar. Velocidad final. Esto es la velocidad final. Esto vale 0. 0 al cuadrado. Velocidad de inicio, 20. Pero como va hacia arriba, no te olvides, sería más 20 elevado al cuadrado. Pero todo número que está elevado al cuadrado, positivo o negativo, siempre tendrá un valor positivo. Ahora, más 2 veces la gravedad, pero la gravedad en nuestros casos vale menos 10 multiplicado por el desplazamiento. El desplazamiento del cuerpo, en este caso, el desplazamiento fue desde el suelo hasta arriba. Desde aquí, la flecha del desplazamiento es así. Y ese desplazamiento tiene igual tamaño que la altura máxima. Pero como es una flecha hacia arriba, debe ser más la altura máxima. Y listo. Ahora sí, ya tenemos todo esto. A ver, ya está. Bien, tenemos entonces aquí altura máxima. Y calculando, tendríamos 0 debe ser igual a 400 menos 20 veces la altura máxima. Si pasamos todo esto al otro lado, sería así, menos 400 es igual a menos 20 veces la altura máxima. Y la altura máxima vale 20 metros. Sin utilizar esa fórmula de b al cuadrado sobre 2 veces g, también se puede calcular de esta manera. No te olvides de que el desplazamiento tienes que dibujarlo como flecha. Si va hacia arriba es positiva y si va hacia abajo es negativa. Así que la última parte también es verdadero y la clave debe ser la C. Muy bien. Y de todo nuestro conjunto de respuestas, no, no, no. Bueno, su profesor está triste. Está muy triste. A ver, ¿dónde está mi carita de tristeza? Esta vez sí voy a llorar aquí. Dios mío. Bueno, ya. Esperanza número 5. Nunca voy a perder la motivación de mis estudiantes. Así que vamos con el siguiente. Problema número 5. Aquí puedes alegrar el corazón de tu profesor que ya está, o cierro el Zoom porque, no sé, cuando tenga ese rostro de molestia ya lo cierro. Se deja caer un cuerpo y se observa que luego de transcurrir 4 segundos se encuentra a 20 metros del piso. ¿De qué altura se soltó? Considere de que la magnitud de la aceleración es 10 metros por segundo. Primero, dibujemos el problema. Se deja caer un cuerpo. Dejar caer un cuerpo, velocidad de inicio, 0. Entonces voy a dibujar aquí. Ah, no, qué horrible esto. Ahí está. Y vamos a dejarlo caer.
Entonces aquí está el cuerpo, ha sido soltado. Su velocidad de inicio, cuando el cuerpo ha sido soltado, vale 0. Y nos dice que luego de transcurrir 4 segundos, es decir, él fue soltado, él va a ir cayendo y cuando cae su velocidad va incrementándose, pero luego de haber pasado 4 segundos y él ya tiene una cierta velocidad, se va a encontrar a una altura de 20 metros del piso. Listo. El tiempo que pasó de aquí hasta aquí, bueno, voy a pintarlo de otro color, si no, no se va a notar bonito. Ese tiempo vale 4 segundos. ¿Desde qué altura se soltó? Es decir, te están pidiendo esto. ¿Cuánto vale todo esto? Este H. ¿Desde qué altura se soltó? Y esa es la pregunta. Muy bien, para este problema nuevamente tienen un tiempo. Bueno, voy a darles un tiempo de 2 minutos. Y comenzamos. Muy bien, muy bien. Estoy en el suspenso. Ya tengo una respuesta. Muy bien, Becker. Ah, ya, bueno, lo diremos así. A ver, aquí, la respuesta.
Tengo ya aquí una respuesta y, a ver, vamos a tener que hacer unas encuestas, porque esto no puede seguir así. Así que tenemos de verdad que, aunque me sonrío y todo, pero por dentro estoy llorando y sufriendo. Muy bien, Yameli, vamos a ver. Tengo dos respuestas ya. Salvador, por favor, ¿dónde estás? Bien, a ver, veamos. Deepak, hasta ahora estamos, Salvador, seguimos en coma, hijo. No te escucho, no, ni siquiera me escribes. Ujú. Arián. Bien, veamos aquí lo siguiente. Necesitamos altura y cuando necesitamos altura, les había dicho, paso número 1, dibujar. Ya lo dibujé. Paso número 2, después de dibujar, coloco todos los datos. Ya tengo todos los datos. Paso número 3, ¿qué tema es? Oh, eso es más sencillo. Recuerden que en el examen de admisión no les va a indicar, no les van a indicar a ustedes qué tema es. Así que ustedes tienen que identificar, un cuerpo está cayendo verticalmente, es movimiento vertical de caída libre. Caída libre. Listo. 4. La cuarta pregunta es, ¿y qué fórmulas puedo utilizar? Entonces, para nuestras fórmulas, nosotros ya sabemos de que las fórmulas son estas. Velocidad final es igual a la velocidad de inicio más la gravedad por el tiempo. Velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad de inicio al cuadrado más 2 veces la gravedad por el desplazamiento. Y tenemos que también el desplazamiento debe ser igual a la velocidad de inicio por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Si yo conociera simplemente esto, esta altura de aquí, esta altura 1, y le sumo 20, ya puedo encontrar lo que me están pidiendo. Porque h no es nada menos que 20 más ese h1 pequeñito. Eso es lo que me piden. Entonces, mi concentración máxima debe estar aquí, debe estar solamente aquí. Y con eso ya está resuelto el problema. Entonces, lo primero que hago es agarrar esta imagen y cortarla porque no me interesa todo lo demás. Y voy a duplicar esto. Muy bien, lo duplicamos. Aquí está. Solamente nos concentramos en eso. El observador agarró y descubrió. Tú has descubierto que solamente debemos encontrar H1. Entonces, calculando, ¿cuánto vale H1? ¿Qué fórmula debo utilizar? Esa es la pregunta. Altura, tenemos aquí tiempo, conocemos la gravedad y sabemos de que la velocidad de inicio vale 0. Entonces, ¿podemos conocer la velocidad final? Sí, se puede conocer la velocidad final con el tiempo y no tienes que hacer tanto esfuerzo porque en un segundo, para esta velocidad final, puedo encontrarlo con la fórmula. Velocidad final es la velocidad de inicio más la gravedad por el tiempo. Entonces, si agarramos y colocamos todo, esto sería 0 más menos 10 por el tiempo que vale 4. Y esto nos sale menos 40 metros por segundo. Eso es la velocidad en ese punto. Listo, ya tenemos la velocidad entonces cuando él llega a ese punto. Ahora nos falta la altura, pero recuerden de que la altura nosotros no lo tenemos en las fórmulas, lo tenemos como desplazamiento. Entonces debemos dibujar el desplazamiento. El desplazamiento para este cuerpo será desde este punto hacia abajo. Este es el desplazamiento. Entonces, ese desplazamiento nosotros lo vamos a dibujar así. Una flecha hacia abajo y le vamos a llamar de esta manera, delta de S. Ese delta de S es una flecha que va hacia abajo y tiene el mismo tamaño que nuestro H1. Entonces,
Ahora sí, voy a calcular, pero para calcular ese desplazamiento o ese H1 voy a utilizar la fórmula número 2. La velocidad final, entonces aquí vamos aquí, voy a cortar esto. Y el calculando lo voy a colocar para aquí, para que tengamos más espacio para esto. Muy bien, y tenemos aquí lo siguiente, velocidad final al cuadrado, aquí no me debo olvidar, velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad de inicio al cuadrado más 2 veces la gravedad por ese desplazamiento. Reemplazando toda la información, velocidad final vale menos 40 elevado al cuadrado es igual a 0 elevado al cuadrado más 2 veces menos 10 multiplicado por el desplazamiento, pero el desplazamiento es hacia abajo, así que es menos H1. Y esto nos va a salir lo siguiente. Menos 40 elevado al cuadrado te sale 1600. Es igual 2 por menos 10 por menos, esto te sale 20. ¿No? ¿Sí? Se va él con él y nos queda 80 metros. H1 vale 80 metros. Por tanto, lo que me están pidiendo no es H1, sino lo que me están pidiendo es cuánto vale H. Y H debe ser igual a 20 más H1, que esto debe ser 100 metros. Y ahora sí, creo que sí hay respuestas, sí hay chicos que lo han logrado. Ahora sí. Bien, muy bien. Sí tenemos a alguien que logró esto. Ahora sí, estoy más feliz. Un poco más feliz, no tanto. Muy bien, y para esto de aquí, nuestro puesto número 1 para aquí es Becker. Muy bien, Becker, esta sí te salió, excelente. Y para los demás, no les voy a poner mi rostro, no quiero colocar la cámara por mi disgusto que tengo. Pero muy aparte de estas emociones, vamos a lo siguiente. Problema número 6. En el problema número 6 te dice así, una pequeña esfera de acero es soltada desde cierta altura en un planeta X. ¿Ya? Esto de aquí, y se obtiene la siguiente gráfica. Sí, Yamile, no, Yamile, no, por favor, hay que tener mucho cuidado con eso, pero no se preocupen, he estado viendo sus simulacros y también han roto mi corazón. ¿Cómo no van a desarrollar varias de esas preguntas? Es que ya me han llamado la atención, me dicen, profesor, ¿qué está pasando? ¿Por qué los alumnos no están respondiendo tanto física? Y yo me quedé sorprendido. Dije, no, no creo. Y hicimos un estudio de la media de todos ustedes, cuántas preguntas de física están respondiendo. Y vi que mi media no es tan feliz. Así que por ese lado me estoy preocupando. Y va a haber un momento donde con la coordinadora, bueno, con la secretaria estamos viendo y también con su futura tutora o tutor que va a venir, ver en qué cosas tenemos que reforzarlos. Ustedes tienen que comentar, chicos. ¿Qué, profesor? Pero física en este tema estaba sencillo, pero me falta esto. Las preguntas debemos considerarlo de esta forma, con gráficas, con cálculos sencillos. No van a venir cálculos inmensamente grandes, no. O sea, recuerden de que ustedes van para la carrera de medicina. No te puedo enseñar un nivel tan elevado porque no les va a pedir en su carrera, pero en el examen de admisión, también con el material de la pre y todo, eh, les va a venir preguntas de análisis, como las preguntas de teoría que hemos hecho, como las preguntas de práctica, y ahora nos vamos a ir a una pregunta de gráfica. En una pequeña esfera de acero es soltada desde cierta altura en un planeta X. Recuerda de que si es soltado en la Tierra, tiene una consideración. Si es soltado en la Luna, que es un satélite de la Tierra, su gravedad vale la sexta parte. Pero observa aquí los datos, algo muy importante. En Mercurio la gravedad vale 3.7, en la Tierra 9.8, en Neptuno 11, en Júpiter 23 y en Urano 8.7. Ahora, si observo la gráfica, veo que aquí en esta curva
Aquí tengo la posición porque Y me indica la posición vertical y T me indica el tiempo. ¿Qué debes hacer cuando tienes una gráfica y no entiendes nada? O sea, profesor, pero no entiendo nada de esta gráfica. Lo que tienes que hacer cuando tienes una gráfica, pásalo a un gráfico, a un diagrama que represente toda esta figura. Entonces, tú dices, esto lo voy a pasar entonces a algo más sencillo, un gráfico. A ver aquí, ¿dónde está mi flechita, flechita, flechita? Bueno, creo que esta nada más. Ahí está. Aquí está mi flechita y esta flechita me va a ayudar a representar. Como lo voy a soltar desde cierta superficie, voy a dibujarlo así. Esta es la superficie del planeta donde se encuentra. Y luego de eso, ahora voy a dibujar esto de aquí. Esto de aquí es una representación vertical. La flecha que va hacia arriba es la posición vertical. Esto de aquí es la posición vertical. Entonces, lo que nos están indicando, esto es nuestro Y, simplemente nuestro Y, lo que nos indican es que si tuviéramos una regla, esa regla, que lo estoy dibujando aquí, al momento de dibujarlo, esa regla nos va a representar, creo que es así, pongamos, lo tendríamos que colocar de forma vertical y al momento de colocarlo de forma vertical tendríamos que comenzar las mediciones y nos dicen de esta manera que aquí hay 46 metros de donde el suelo. Entonces yo voy a dibujar eso. 46 metros desde el suelo. Entonces el objeto ha sido soltado desde aquí de 46 metros. Entonces, con la regla ya sabemos a qué altura fue soltado. Puedo dibujar esta flecha de la posición. Puedo dibujarlo y decir de que él, de aquí hacia abajo, hay 46 metros. ¿Ok? Entonces, ahora sí, 46 metros de donde él se encuentra. ¿Qué más puedo encontrar en la gráfica? Aparte del punto que nosotros hemos analizado, que es esto de aquí, nos dicen 46 metros de altura, ¿en qué tiempo? Y el tiempo es en el tiempo cero. En el tiempo cero al inicio, entonces aquí colocamos al inicio, él se encuentra en un tiempo cero según el cronómetro y a una altura de 46 metros. Eso es lo que nosotros podemos encontrar de esta gráfica. Vamos con el siguiente, con esta parte de aquí. ¿Qué significa esto? Este 2, que es el otro punto. Ese punto 2 va a tener un significado y su significado es que para el tiempo igual a 2 segundos, porque ese es el tiempo, la altura va a estar aquí, ya no en 46, sino en 0. Y la altura se encuentra en 0. Esto será el significado de ese otro punto. Entonces decimos que cuando él ha sido soltado, se encontraba en el tiempo cero y luego este cuerpo fue cayendo y cayendo y cayendo y para impactar con el piso, para que él impacte aquí en el piso, para que su altura sea 0, debe haber transcurrido 2 segundos. Obviamente que aquí hay una velocidad y el tiempo que se demora vale 2 segundos. Si estuviera en la Tierra, ¿podrán conectar esos datos que nosotros tenemos? Ese es el punto. ¿Para qué gravedad ocurre esto? Aquí hay una gravedad. ¿Cuál es la gravedad de ese planeta? Del planeta X. Ahora, las fórmulas que te enseñé, esas 3 fórmulas, ¿funcionan aquí? Y la respuesta es sí, sí funcionan también aquí. Utilizando esas fórmulas, ¿cuánto sería la gravedad del planeta? Si G de X, que es lo que tú buscas, vale 9,8, te encuentras en la Tierra. Si ese G de X vale 23, te encuentras en Júpiter. Entonces, ahora sí, ya hemos graficado y tienes que buscar la respuesta. ¿Cuánto vale G de X?
Eso es nuestra pregunta. Así que tienes un tiempo de 2 minutos, por favor, nos apresuramos, 2 minutos para poder resolver este problema. Muy bien, muy bien. ¿Cuál es la respuesta, chicos? ¿Cuál es la respuesta para este problema? Ya tenemos una solución. Por favor, más respuestas. Ya, muy bien. Te doy un ratito, Dipa. Por favor, ya está, mira, está a punto de salir este problema. Está a punto de salir. Muy bien. Vamos aquí, vamos avanzando. Entonces, veamos. A ver aquí. Tan, 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 tan. Ya. Genial. Veamos aquí. A ver. Oh, vamos a ver.
Yameli, voy a ver eso. Oh, sí, ya tengo soluciones. Muy bien. Estoy lagrimeando ya, muchachos. Dice así, ¿cuál es la fórmula entonces que yo debo aplicar de todas esas tres que también puedo utilizar? Voy a utilizar la siguiente. No conozco la velocidad del final, no conozco. Conozco la altura, conozco el tiempo, la velocidad inicial. Entonces, la fórmula más adecuada para esto sería el siguiente. Desplazamiento debe ser igual a la velocidad de inicio por el tiempo más un medio de la gravedad del planeta por el tiempo elevado al cuadrado. El desplazamiento. El desplazamiento es una flecha y su desplazamiento es hacia abajo. Entonces voy a dibujar esto de aquí. La flecha debe ir hacia abajo y ese desplazamiento debe ser negativo porque va hacia abajo. Por lo tanto, esto sería menos 46 es igual. Velocidad de inicio 0, tiempo vale 2. Colocamos aquí, más un medio de la gravedad del planeta que nosotros desconocemos, multiplicado por el tiempo que vale 2 elevado al cuadrado. Todo esto nos debe de salir. Aquí tenemos menos 46. Menos 46 debe ser igual. 4 entre 2 sería 2. G de X. Por lo tanto, la gravedad de ese planeta es igual a menos 23 metros por segundo al cuadrado. Recuerden, aquí solamente nos dan el valor. El menos simboliza que la gravedad debe estar señalando hacia abajo, debe ser atractivo. Entonces, la respuesta para esta pregunta es la D. Y según nuestras respuestas, genial, muy bien, tenemos aquí ahora sí, soy casi feliz, primer puesto. Tenemos aquí también la respuesta de nuestros segundos puestos. Nuestros segundos puestos. Veamos. Becker, nuestra estrella hasta el momento, primer puesto. Has sido la primera persona en colocar la respuesta correcta. Yameli, Arián. Muy bien, tenemos en el segundo puesto, está peleado, Yameli y Arián. Muy bien, muy bien. Y hay que seguir, hay que seguir mejorando en toda esta parte. Y como les había informado, hasta el momento, por ejemplo, ya hemos hecho 6 problemas de movimiento vertical de caída libre. Y nos vamos a ir al siguiente problema. El problema número 7, donde dice, desde la azotea de un edificio de 45 metros, y ahí se muestra la imagen, un objeto es lanzado verticalmente hacia arriba. ¿Ok? Y para completar, no se olviden que tienen que hacer el dibujo. Es lanzado verticalmente hacia arriba. Aquí está, con una velocidad de 15 metros por segundo. Identifica la ecuación de la posición y la velocidad para este movimiento. Entonces, si nosotros lo hemos lanzado desde un edificio de una altura de 45 metros, entonces, a ver aquí, voy a colocar un verde más oscuro. Entonces, el edificio tiene una altura de 45 metros. Aquí voy a colocar. Y cuando te dan, en los problemas te dan así, ecuaciones como esta, y es igual a 45, 15t menos 5t cuadrado, y cuando te dan esto de aquí de las fórmulas, velocidad es igual a 15 menos 10, te están indicando lo siguiente. Vas a agarrar y vas a comenzar a analizar lo que puede estar ocurriendo. Tú agarras, lanzas la pelota y esa pelota va a ir subiendo. Eso es lo que tú ya sabes. Él va subiendo y luego va a llegar a un punto más alto y va a comenzar a descender. Esto es todo lo que va a ocurrir y va a descender hasta llegar a impactar en el suelo. Así que lo que tú haces para poder desarrollar este problema, primero hay que dibujar
ya está dibujado y debemos colocar una línea referencial. Una línea referencial que nos ayude a visualizar todo lo que está ocurriendo aquí. Por ejemplo, aquí estoy dibujando la línea referencial, una línea referencial donde voy a indicar que la pelota, aquí voy a colocarlo de color azul, si no, no se va a notar muy bien. Listo. Entonces, la línea referencial está aquí. Muy bien, la 7B, vamos a ver eso. Entonces, esta línea referencial, la parte vertical siempre va a ser la Y, el eje Y, la parte vertical. Y la parte horizontal siempre será el X, pero no vamos a considerar la parte horizontal. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos tomar en consideración en toda esta parte? Debemos tomar en consideración lo siguiente, que lo que nos están pidiendo es justamente no en la parte superior ni en la parte inferior, te dicen así, si tú lo lanzas y ahora la pelota, supongamos que se encuentra por aquí. En ese lugar donde él se encuentra, esa pelota se encuentra por aquí, ¿cuánto vale su velocidad? ¿Cómo tú puedes encontrar la velocidad de esa pelota? Esto es la velocidad en Y. ¿Cuánto vale la velocidad en Y de la pelota? 1. 2. ¿Cuánto es la altura donde él se encuentra? Por ejemplo, aquí, la posición. Si esto es el eje vertical, esta es la posición Y. Como estamos considerando de que el Y es la posición vertical, entonces nos piden, ¿y cuánto vale esto? Nos piden no solamente la velocidad, sino también la posición. ¿Cómo podemos hacer para poder calcular eso? Lo que nosotros vamos a indicar aquí es lo siguiente. Número 1, para encontrar la posición, recuerden de que la posición está relacionado con el desplazamiento, así que debemos utilizar esta fórmula. Desplazamiento es igual a la velocidad de inicio por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pero como la aceleración es la gravedad, colocamos aquí la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ahora, busquemos el desplazamiento. El desplazamiento será lo siguiente. La pelota, esa pelota se habrá desplazado desde este punto. A ver aquí, ya, sí. Él se desplazó desde aquí, desde este punto de inicio, y ahora se desplazó hasta aquí. Esto sería su desplazamiento. Muy bien, vamos a verlo, Becker. Entonces, esto es el desplazamiento de la pelotita, pero ¿cuánto vale ese desplazamiento de la pelotita? Entonces, lo que nosotros vamos a indicar es que ese desplazamiento, y si observas bien todo esto, observa que la línea roja nos indica la posición donde él se encuentra. Y esa posición tiene un tamaño de Y, pero el edificio tiene un tamaño de 45. Eso quiere decir de que esta parte de aquí, desde donde la pelota fue soltado hasta donde ahora lo observamos, esto de aquí tiene un tamaño de 45 menos Y. Si tú al todo le quitas Y, tendrías ese tamaño. Y el desplazamiento está relacionado con ese tamaño. Y en esa parte nosotros decimos, el desplazamiento debe ser, es una flecha hacia abajo, menos. El tamaño de esa flecha negra, 45 menos Y. Esto debe ser igual a la velocidad de inicio, pero la velocidad de inicio va hacia arriba, sería 15 hacia arriba, multiplicado por el tiempo, más un medio de la gravedad, pero la gravedad es negativa, sería menos 10, por el tiempo elevado al cuadrado. Y nada más que eso. Ahora multiplicamos menos 45, sería así, menos 45 más Y es igual a 15t. Aquí sería menos 5t al cuadrado. Este menos 45 pasamos al otro lado y tenemos esta ecuación. 45 más 15t menos 5t al cuadrado. Esto sería la solución para el primer paso, para la primera pregunta. Ahora sí, para la siguiente, la velocidad.
Para encontrar la velocidad de esa pelota en ese punto, vamos a utilizar la siguiente fórmula. Velocidad final es igual a la velocidad de inicio más la gravedad por el tiempo. La velocidad final es lo que nos piden. ¿Cuánto vale esta velocidad final? Que le vamos a llamar la velocidad en Y. Entonces, nosotros estamos reemplazando por la velocidad en Y. Esto debe ser igual. Velocidad de inicio, como va hacia arriba, sería más 15, más la gravedad, pero como va hacia abajo, la gravedad va hacia abajo, menos 10 por T. Esto nos lleva a obtener que la velocidad en Y, las velocidades que nosotros vamos a tener en Y, debe ser 15 menos 10 por T. Y la respuesta para este problema, como lo había mencionado, sí, ya me di. Tenemos aquí la respuesta correcta y para el caso de Becker. Muy bien, Becker. Nuevamente estás ya entrando en el mundo de nuestras estrellas. Chicos, vamos a terminar nuestra clase del día de hoy siempre con una reflexión. Y es que, primero, no sé qué hay detrás de esa pantalla. ¿Cómo serás? Si tendrás el cabello largo, el cabello corto, si tendrás ojos pequeños, ojos grandes, no lo sé. Yo te he mostrado mi rostro para que confíes en mí, pero a ustedes todavía no los estoy conociendo. La primera fase es que no los conozco de forma física. Número 2, debería confiar en sus conocimientos, pero también ahora, el día de hoy, estoy ya dudando de cuánto sabe. Y número 3, no sé si practican o no practican. Número 4, no me pregunten. No, entonces, todas estas partes que les indico traen en mí tristeza. Es en sí lo único que puedo decir, tristeza, porque tenemos un objetivo o posiblemente no tengamos un objetivo. De mi parte tengo un objetivo, es que ustedes puedan aprender todos estos temas a un 50%. No les puedo pedir un 100%, a un 50%. Y los materiales ya ustedes lo tienen. Por ejemplo, vectores, que es el próximo tema, ustedes ya lo tienen dispuestos. Lean la teoría, revisen los problemas para que puedan venir aquí a clase y compartir conmigo todas sus dudas y yo voy a estar fascinado de responder. Y si ya has avanzado a la práctica, eso sería genial, porque simplemente yo veo que ya sabes la práctica y la pregunta número 1, profesor, sale esto. La pregunta número 2, sale esto. Y naturalmente tengo que darle un informe a administración mencionando de que necesito saber quiénes están detrás de esa pantalla, en qué colegio, cuál fue su nivel de estudio y qué parte les falta en física. Si han llevado, por ejemplo, física en tercer año y no lo han llevado en cuarto y en quinto, se entiende. Si el año pasado por pandemia no has estado muy concentrado, porque de verdad que la parte virtual no siempre te ayuda, pero no has estado muy concentrado y no entendiste muy bien física, entonces debo ayudarte. Debemos asesorarte para que te puedas igualar. Por favor, que sean estas palabras de reflexión para ustedes, como también es para mí. Cuídense mucho. La próxima semana estamos continuando con nuestra clase. Chao, chao, chicos. Hasta luego, Yamil.